Muy buenos días, estamos empezando nuestra clase del día de hoy, de esta semana. Vamos a entrar a la sesión 4. Abrimos nuestros párrafos entonces y vamos a ver la información colocada para este día. Si nos damos cuenta, ya hemos desarrollado ciertas actividades. Hoy vamos a ver lo que corresponde a esta unidad. No sin antes mencionarles de que de autores debe ser completada y la próxima semana nos presentarse el de revisión, el primer avance. Vamos a ver la clase de hoy. Muchas de las cosas que aquí ya están presentes, ya fueron mencionadas, han sido comprendidas completamente en clase. Hoy vamos a ver, a continuación hemos hablado ya del académico, el Discovery Service también ya se mencionó, lo mismo que las otras plataformas de búsqueda. Este es el ESCO-Host, tenemos el CRAI, una herramienta muy buena, tenemos también las otras, el buscador del CONCITEC, el Architecture Open Library, donde podemos encontrar libros para arquitectura, el Alpha Omega Cloud para ingeniería de sistemas. Tenemos también la forma de acceder al CRAI físico a través de su buscador. Este es el CRAI de Lima. Y tenemos el CRAI de Juliaca, donde podemos también buscar los libros físicos que existen en nuestra biblioteca. Ahora sí, hoy vamos a ver el nivel de información. Ambos tienen sus propósitos, sus objetivos. En una fuente primaria yo voy a encontrar información de primera fuente, lo que el mismo investigador hizo en el campo. Tengo aquí libros, revistas científicas, periódicos, diarios, informes técnicos, informes de instituciones, patentes, normas técnicas. La fuente primaria me permite a mí ver la misma investigación, la misma recopilación de datos que hizo el investigador, el autor del documento. Tengo mi fuente secundaria. La fuente secundaria es aquella que organiza, que sintetiza, que aglutina las fuentes primarias. Es decir, el que redacta, el que escribe una fuente secundaria, no es el que salió al campo, no es el que tuvo contacto directo con la población a investigar, sino aquel que redacta informes sobre las fuentes primarias. En la fuente secundaria nosotros encontramos enciclopedias, antologías, libros o artículos que interpretan otros trabajos de investigación. ¿Cómo vamos a trabajar nosotros el tema para nuestro artículo, para nuestra monografía? Es sencillo. Si nosotros queremos dar un vistazo general o empezar nuestra investigación, vamos a hacerlo comenzando con las fuentes secundarias. Una fuente secundaria me permite tener un panorama general de mi tema a investigar, mientras que una fuente primaria me ayuda a ver una investigación de forma puntual. ¿Cómo buscar? Si nosotros necesitamos información básica del tema, comenzamos con una enciclopedia o diccionarios especializados. Si no conocemos cuál es el tema a investigar, vamos a buscar en enciclopedias y diccionarios especializados. Una vez que hemos hecho tenemos ya el conocimiento básico del tema, vamos a buscar una visión general del tema, una información que podemos encontrar nosotros en libros, en tesis, en videos, en programas de computación. Es bueno dar un vistazo a eso. No hay ningún problema de ver YouTube, buscar libros, tesis, solamente que hay que buscar las fuentes más serias. En tercer lugar, si ya tenemos la información básica, ya tenemos la información general del tema, ahora vamos a ver una información actualizada. Y esto lo encontramos en artículos de revistas, en artículos presentados en congresos. La información estadística la encontramos en páginas propias como el INEI,
que nos permiten a nosotros ya dar una información más exacta, más precisa en cuanto a la realidad de ese problema, de esa situación, al momento de presentar nuestra investigación. ¿Cómo se obtienen las ideas principales? Las ideas principales las vamos a obtener sin anotaciones. Este es un principio que ya fue trabajado con el tema del Mendeley. Teníamos que subrayar, teníamos que hacer resumen, sus anotaciones, debíamos haberlo hecho. En segundo lugar, debemos tener claro las subdivisiones o subtítulos que va a tener, ya sea nuestra monografía o nuestro artículo de revisión, que casi sería lo mismo. Para obtener esas subdivisiones vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ordenar y clasificar las ideas principales. ¿Dónde están esas ideas principales? Voy al portal Patmos y voy a descargar mi tabla de autores, la tabla completa. Esta tabla de autores que también se va a presentar la siguiente semana cuando se haga efectivo lo que es el tema del artículo de revisión. Tengo aquí mi tabla de autores, voy a descargarla. Voy a descargar mi tabla de autores, ya está descargándose. Ahora sí, voy a visualizarla. Esta es mi tabla de autores, la tabla completa de autores. Si nosotros nos damos cuenta, en mi tabla de autores, en lo que voy a presentar, lo que debo presentar en esta semana es la parte 1 y la parte 2. Estas partes incluyen, voy a colocarlo de color rojo, la parte 1 y la parte 2 voy a colocarlo de color rojo para que se pueda visualizar mejor. Debo comenzar colocando los títulos de los artículos, de los documentos. A continuación, el autor, luego la descripción del documento, qué tipo de documento es, si es un libro, si es una tesis, colocaré ahí qué tipo de documento es. Luego voy a hacer un resumen de ese documento. Si es un libro, obviamente pues va a demorar bastante leer todo el libro. Les recomiendo guiarse por la tabla de contenido o por algún tipo de resumen que presente ese libro. De igual manera con las tesis y con los artículos. Leer toda la tesis completa demoraría mucho tiempo y si tengo 20 o 30 documentos, pues es un tiempo muy significativo. Lo que voy a leer es el resumen de la tesis o del artículo y en base a eso voy a emitir mi propio resumen. Ojo, no copien y peguen el abstract o el resumen de esa tesis o del artículo. Nos va a crear dificultades al momento de ver la originalidad. Lo correcto es leer el resumen, leer el abstract de esos documentos y redactar con mis propias palabras lo que lo que estoy entendiendo. Entonces eso se redacta acá, en resumen o abstract. Partes principales o ideas principales. En las ideas principales del autor que he leído, de la fuente que he leído, voy a colocar cómo está estructurando su tema. Si es un libro, obviamente la estructura del tema me lo marca el índice, la tabla de contenido. Voy a colocar acá esas ideas principales que a mí me van a servir para poder dividir mi tema. Si es un artículo, es complicado ver las partes y las ideas principales de un artículo. Por lo general, los artículos empíricos, los artículos de primera fuente, trabajan con una idea principal o con dos ideas principales. Si es un artículo de revisión, sí puedo tener muchas ideas o partes principales al momento de leer. La tesis. Si es una tesis, las partes principales, las ideas teóricas de la tesis, la voy a obtener al revisar el marco teórico. Entonces voy a escribir, voy a redactar mis ideas principales o las ideas principales de ese autor. ¿Listo? Ya tengo las ideas principales de ese autor. A continuación, ahora voy a llenar el objetivo, los objetivos. Un libro difícilmente es identificable el objetivo. No se puede identificar rápidamente el objetivo de un libro. Pero sí se puede identificar los objetivos de una tesis o de un artículo de revisión. Esos objetivos los voy a colocar. Voy a redactar los objetivos, con mis propias palabras, obviamente.
Muy bien, ya avancé hasta ahí. Esta parte que dice subtítulo 1, subtítulo 2 o subtítulo 3 es la que voy a redactar después de hacer el análisis de todos mis autores. Entonces voy a tener el segundo libro, voy a tener mi otro autor y sigo llenando los datos, el tipo de libro, si es una tesis, el resumen de esa tesis, las partes principales de esa tesis, los objetivos de esa tesis, voy a seguir llenándolo, voy a llenar mi tercer libro y así sucesivamente voy a trabajar con todos los autores que voy a encontrando. Todos los documentos que he cargado al Mendeley, lo voy a sacar sus objetivos. Muy bien. Ya llené todas las partes principales. Ahora, estas partes principales, las ideas principales de cada documento, voy a redactarlas, voy a analizarlas y voy a tener lo siguiente. Vamos a ver. Voy a abrir un archivo Word. Voy a abrir un Word para poder ver de qué se trata mi tema. Voy a pegar mis ideas principales. Mis ideas principales están ahí. Ya las he copiado. ¿Se acuerdan de lo que trabajé en el Word? Son mis ideas principales. Ahora mis ideas principales voy a agruparlas. Voy a comenzar a agrupar mis ideas principales. Todo lo que tiene parecido voy a agruparlas. Todas las ideas semejantes. Todo lo que se parece voy a agrupar. Si tengo una idea que se parece, voy agrupándolas. Es decir, todas estas ideas voy a agruparlas. ¿Cómo las agrupo? Por su semejanza. Todas las ideas semejantes las agrupo. Todas las ideas semejantes voy ordenándolas. Luego que he agrupado mis ideas principales, ahora estas ideas principales que se parecen, voy a resumirlas, a sintetizarlas con una palabra, con una frase. Voy a colocar aquí la frase que me agruparía, que identificaría a todas estas ideas que he colocado. Ya no tengo entonces 4 ideas independientes, sino una sola idea que resumen a estas 4. En este caso, vamos a suponer, sigo acá, tendría otra idea general que me aglutina a todas estas otras ideas. Lo mismo pasaría con el otro bloque que he descubierto. Son mis ideas principales. Yo ya estoy resumiendo, ya estoy sintetizando mis ideas principales. Ya sinteticé mis ideas principales. Puedo tener idea A, B, C, idea D, etcétera, etcétera. Puedo tener mis ideas que voy trabajando. Muy bien. Entonces, ya no tengo unas 30, 40 ideas principales. Ahora esas ideas las he agrupado y tengo solamente unas 3, 4 o 5 ideas principales de los autores. Muy bien. A continuación, ya ordené, ya clasifiqué mis ideas. Voy a sistematizar. Ya las agrupé. Si es necesario unir ideas, si es necesario subdividir, voy a subdividirlas. Es decir, por ejemplo, aquí tengo solo una idea D que encontré, pero no es necesario que tenga solo una idea D. Voy a entender que esta idea D se puede dividir en subpartes, puedo dividirlas de acuerdo a sus características. A continuación voy a ponerles en orden lógico. Estas ideas deben tener algún tipo de relación entre ellas también. Y el orden que puede ser un orden cronológico. Puedo tratar el problema en la década pasada, en el siglo anterior, y puedo tratar también ese mismo problema en la época actual. Entonces voy a ordenar de forma cronológica. Puede ser un orden geográfico. Ese problema, esa situación, ese tema en América del Norte, en Centroamérica, en América Latina,
y esa misma situación, ese mismo tema o problema en el Perú. Entonces puedo ordenarlo de forma geográfica, puedo ordenarlo por casualidad, defino el problema, causas, efectos, tratamiento también puede ser. Entonces voy ordenando mi tema en un orden lógico. Mis ideas principales las voy ordenando. A, B, C, D, las ordeno. Ya ordené. Muy bien, una vez que ordené, voy a quitar las palabras sobrantes. Tengo que ya definir en forma clara mi tema. Entonces, por ejemplo, voy a tener ya aquí mi subtítulo. Ya quité las palabras sobrantes, definí bien mi idea clara, las palabras claves, y a continuación entonces voy a redactar eso ya como mi subtítulo. Estoy quedando ya en mi subtítulo. Esta idea principal, la idea principal B, ahora lo transformo en el subtítulo B. Mi idea principal C, después de leer, quitar las palabras sobrantes, definir bien las palabras claves, se transformará en mi subtítulo C. La información D se transformará, después de hacer todas las correcciones y quitar las palabras sobrantes, se transformará en mi subtítulo D. Muy bien. Ahora ya tengo mis subtítulos, A, B, C, D. Tengo mis subtítulos. Quiere decir que con estos subtítulos voy a comenzar a trabajar mi monografía. ¿Cómo se hace la monografía? Y de paso, esos subtítulos A, B, C, D sirven para el artículo. El artículo de revisión irán como 2.1, 2.2, 2.3. En el ensayo también me permitirá trabajar sobre esas ideas principales. En la monografía también me va a permitir para redactar título 1, título 2, o capítulo 1, capítulo 2, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver. En una monografía primero debo leer, comprender, ordenar ideas, estructurar la información y ver los niveles de información. Ya hemos visto cómo se ordenan las ideas y cómo se estructura la información. ¿Cuál es la estructura de la información? Mis subtítulos. Acá tengo mis subtítulos. Ya está estructurada mi información. Pero tengo que ver los niveles. ¿Cómo voy a comenzar a clasificar esos niveles? Es decir, voy a utilizar en la idea que tengo. Vamos a ver, ahí tengo mi subtítulo A, tengo mi subtítulo B, tengo mi subtítulo C, tengo mi subtítulo D. ¿Cómo voy a estructurar esta información? Puedo tener un subtítulo B también. Voy a trabajar con una numeración romana, voy a trabajar con números arábigos. Si trabajo con números arábigos, si estoy trabajando con números arábigos, ¿cómo voy a trabajar las subdivisiones? Es decir, va a haber un 1.1, que va a ser los temas que voy a colocar. Un 1.2. Esto tengo que definirlo antes de redactar mi tesis. Si hay un subtítulo 2, el 2.1, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ir en el 2.2? ¿Qué voy a colocar en el 2.3? Si no hay ninguna información adicional, por ejemplo en el 3, lo dejo así. Pero vamos a suponer que tengo en el 4.1, tengo información adicional. Creo el 4.1, el 4.2, el 4.3, pero el 4.1 a la vez se subdivide, o sea, mi tema se sigue subdividiendo. Entonces voy a tener subdivisiones menores. Esta sería la forma en la cual yo voy a estructurar mi tema. Tengo mis ideas principales, A, B, C, D, E, son mis subtítulos, pero dentro de eso tengo subdivisiones. Tengo subdivisiones nuevas que voy a trabajar. Estoy entonces viendo los niveles de mi estructura. Los niveles de mi estructura. Los niveles que voy a estructurar. Una vez que ya coloqué los niveles de mi estructura, de mi tema, ahora, al momento de hacer una monografía, voy a identificar qué partes me está solicitando en esa monografía. Las partes de nuestra monografía nosotros la vamos a encontrar, está en el modelo de la monografía. Estamos en la semana 2, en la semana 2 puedes encontrar tú el modelo de monografía. Aquí encontramos
pueden ver, ahí está el modelo de la monografía. Está dividido en sus partes. Descargamos eso, abrimos el modelo de la monografía y vamos a encontrar que ya está estructurado. Todos los pasos anteriores ya están acá. Todos los pasos mencionados ya está dividido, sus esquemas, su formato. Lo único que tendríamos que hacer es cambiar la información con información nuestra. ¿Listo? Acá están las partes ya de nuestro trabajo monográfico. Una vez que hemos visto ya los niveles de estructura, ya hemos dividido los documentos en sus partes principales, ya hemos creado los estilos y numeración y divisiones, que eso está todo en el modelo de la monografía. Está todo lo mencionado, está listo. Ahora a continuación vamos a redactar. ¿Qué vamos a redactar? El cuerpo. El capítulo 1, capítulo 2, incluyendo las citas. Es decir, esta parte que está acá mencionada, 1.1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, eso vamos a redactar. Vamos a redactar el contenido de nuestra monografía. Vamos a colocar la información, gráficos, tablas, ilustraciones. Vamos a colocar todo en el espacio correspondiente a esa estructura, ¿no? Ya terminé de redactar el cuerpo. Ahora debo colocar la introducción. La introducción es presentar el tema, decirle de qué se va a tratar, ubicar al lector dentro del tema que se va a desarrollar, contextualizar. Eso va en la introducción. Después de la introducción voy a desarrollar mis objetivos. Recordemos que tenemos algunas consideraciones al momento de ver nuestros objetivos. Algunos trabajan con objetivos general, objetivos específicos. Dejemos eso para la tesis, para el artículo empírico. El objetivo general, objetivo específico. Cuando tenemos dos variables, va a ser más entendible este tema. Objetivo específico. El objetivo general mide la relación de las dos variables y los objetivos específicos son medir cada una de esas variables. De igual manera, si una variable tiene dimensiones, tendré que medir esas dimensiones en mi objetivo general y mi objetivo específico. Pero no estamos trabajando de esa forma. Vamos a ver los objetivos de manera general. Los objetivos. No es objetivo general ni específico. Los objetivos. Simplemente objetivos. El próximo año, cuando tengamos que hacer nuestro artículo empírico, vamos a trabajar con objetivos prácticos. Objetivos medibles, por ejemplo, construir, determinar, diseñar. Pero mi objetivo en este curso, en este artículo empírico, para el artículo de revisión, es un artículo teórico. Y mi artículo teórico va a ser el resultado de analizar los artículos que he consultado. Por lo tanto, mis objetivos van a ser analizar, mis objetivos van a ser identificar. Son objetivos teóricos, porque mi artículo es un artículo de revisión. Es un trabajo teórico. Analizar, identificar, contrastar, comparar. Esos son mis objetivos teóricos. Entonces, de acuerdo a la temática que yo tengo, voy a poner mi objetivo. La justificación tiene que ver con la importancia de mi tema a la población de mi universidad. ¿Qué beneficios va a tener mi lector? ¿Qué beneficios va a tener aquellas personas que leen mi trabajo? Y de acuerdo al beneficio que ellos van a recibir, se redactará mi justificación. ¿Cuán importante es mi justificación, mi tema para los que van a leer? Las conclusiones están relacionadas con los objetivos. Si en el objetivo me puse una meta de identificar, en este trabajo se identificará los objetivos. Entonces en las conclusiones pondré, en el presente trabajo se identificó. En el objetivo me trazo la meta, muestro a dónde quiero llegar. En la conclusión digo, sí llegué a la meta. A continuación, el resumen. El resumen, yo voy a definir brevemente mi tema, presentar mi tema, describir mi tema, y a continuación voy a mostrar
las partes que se han tratado en un tema. Por ejemplo, aquí tengo yo lo que se trató en mi tema. Es un breve resumen, es un breve esquema. Entonces, este esquema, esta estructura en que está dividido mi tema, mi monografía, mi artículo, esto voy a colocarlo en la parte de resumen. Por último, redactaré los agradecimientos, dedicatoria, agradecimiento a la persona que nos está ayudando, dedicatoria a la persona que apreciamos. Revisaremos todo lo que hemos escrito, vamos a ubicar bien las tablas de ilustración, las tablas, las ilustraciones. Voy a agregar información si es necesario. A continuación, agregaré la bibliografía y por último, mostraré los anexos. Si es necesario, agregaré anexos. La tabla de contenido, miren, va al último casi. Revisaré la carátula portada, actualizaré, corregiré el título si es necesario, haré una última revisión del documento y finalmente la tabla de contenido. La tabla de contenido se actualiza al último porque pueda ser que hemos movido alguna información. Eso es lo que vamos a hacer en la tabla de contenido. No te olvides que debemos citar. Nuestro trabajo vamos a citar y para eso está el Mendeley. Usemos el Mendeley para poder citar. Busca buenas fuentes de investigación. De esta manera nosotros vamos a tener la certeza de estar en lo correcto. Y nunca te olvides que la mejor fuente de todas es Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La tarea para esta semana es sencilla. Consiste en revisar los documentos de la cuenta del Mendeley. Todos los documentos que has subido al Mendeley, revísalos por favor. Vas a añadir o vas a eliminar documentos. Si tienes demasiados documentos que no te sirven, elimínalos. Si te faltan documentos, añádelos. Tu Mendeley tiene que estar operativo. El Mendeley te va a servir a ti. Los documentos que están en el Mendeley te sirven a ti. Corrige, subraya y comenta los documentos añadidos. Por favor, hagamos eso. Con eso vamos a completar nosotros nuestra tabla de autores. Recordemos que todavía falta para las siguientes unidades. Tendremos que seguir trabajando con la tabla de autores. En cuarto lugar, vamos a obtener las ideas principales de las subdivisiones del tema. Ya les he mostrado en esta oportunidad cómo vamos a hacerlo. Saca las ideas principales, las subdivisiones, los subtítulos de tu tema para poder trabajar. Finalmente, no te olvides de redactar las tareas de la unidad 1. Son dos, están en la evaluación 1 y evaluación 2. La evaluación 1 es esta semana, la evaluación 2 es la próxima semana. Dentro de ellos está la monografía. Espero que te haya servido esta información. Vamos a revisar algunas consultas que me habían hecho. Tendrían que ver con cómo se insertan las citas. Es sencillo. Una vez que nosotros citamos, recordemos que tenemos dos partes. Ya sea en la monografía o en el artículo de revisión, tenemos dos partes. Uno que son las citas y otro que son las referencias. Al momento de redactar las citas se redactan en el texto, en el documento que estamos escribiendo. Y nosotros recordemos que debemos citar. Las ideas que colocamos han sido obtenidas de alguna fuente. Es cierto, son nuestras palabras, pero la idea ha sido obtenida de alguna otra fuente. Entonces, ya redacté con mis propias palabras lo que alguien dijo, entonces voy a insert citation, botón Mendeley, elijo la fuente de donde saqué y coloco cite. En este caso estamos en el formato Vancouver, voy a colocarlo en APA. Este es el formato APA, ¿no? Ya coloqué en APA. Inserto otra idea principal, otra frase de alguien. ¿Y qué voy a hacer? Voy a colocar en Insert Citation, botón Mendeley. Elijo mi autor que estoy citando, cite, y ya tengo aquí mi otra cita. Tengo solamente 5 ideas principales y es necesario colocar, vamos a suponer, tengo 5 ideas y es necesario colocar en esta idea principal, pues, 3 autores que hablan de lo mismo. Entonces, ¿puedo hacer? Sí. Coloco mi primera fuente. Por así era. Vamos a ver acá, voy a elegir a uno de ellos. Ya cité Salas. Pero esta misma idea la mencionan otros autores. ¿Qué hago? Hago clic en Salas, en Citation. Aquí voy a buscar a mi siguiente autor. Vamos a suponer que es García. Busco a García. Lo ubico. Ya la encontré.
Listo, ya cité a él. Voy a buscar a otro. Vamos a suponer que eso mismo dijo Sánchez. Busco a Sánchez, lo busco, ya está. Y así puedo agregar la cantidad de autores que me mencionan esa misma idea principal. Entonces, esta idea, la que estoy colocando con rojo, esta idea ha sido mencionada, ha sido mostrada por 3 autores. Esto me permite no estar citando, pues, o creando esto, paréntesis, otros autores. Eso no se debe hacer. Lo correcto, si es que esta idea principal me tratan 3 o 4 autores, debo colocarlos todos dentro del mismo párrafo, del mismo paréntesis, como está en este caso. ¿Ya? Si tiene dificultad en encontrar, puede retroceder el video y tranquilos podemos ver. Muy bien. Si ya redacté todo eso, ahora quiero colocar en las referencias bibliográficas o bibliografía. Es sencillo, voy a referencias y hago un solo clic en iniciar bibliografía y me mencionan todas las fuentes que he citado. No olvides que estas referencias sí estamos pidiendo un mínimo. Mira las rúbricas, hay 14 autores, 10 autores, ya sabes qué pasa. Entonces, si yo quiero aumentar acá las referencias, debo considerar las otras partes que estoy colocando. Acá debo yo agregar las citas para manejar el tema de las referencias. Aquí debo colocar yo las citas. Automáticamente va a ampliarse las referencias. Coloco una nueva cita, insert citation, go to Mendeley y cito tranquilo y automáticamente aparece abajo ese autor. Espero que les haya servido este video. Esta es la clase de esta semana. Muchas gracias. Nos estamos viendo.